Hola chicas y chicos, continuamos con nuestra historia de la filosofía, ahora con Jacques Rousseau, filósofo ilustrado que imagino que os sonará junto a los nombres de Robespierre y Voltaire, vinculados precisamente con esos acontecimientos anteriores a la Revolución Francesa. Él nace en 1712 en Ginebra y fallece en 1778. ¿De acuerdo? Lo que nos vamos a centrar de su filosofía es en lo que aparece ahí, el contrato social, que precisamente es el título de una de las obras más importantes que él escribió. Pues él lo que nos va a proponer, porque hay que situarlo dentro de las teorías contractualistas, ¿de acuerdo? Es una definición del estado natural, ¿de acuerdo? El estado natural no es que Rousseau piense que realmente ha existido, ¿de acuerdo? Pero le sirve el planteamiento hipotético de qué es el estado natural para hacer una reflexión acerca de qué es el hombre, qué es el ser humano en sí, ¿no? Entonces, él va a considerar que el hombre en estado natural se equivale o tiene que ver con lo que él denomina el buen salvaje. El buen salvaje es como una especie de mito, de creencia, que los hombres alejados de la sociedad pues tienen unas determinadas características, que son, somos inocentes, hay una ausencia de moral y sociabilidad, es decir, antes de vivir en las sociedades que nosotros vivimos no tenemos sociabilidad, somos buenos, hay bondad, somos iguales y somos libres, ¿no? Entonces se considera que esos buenos salvajes, ¿no? Pues viven así, ¿no? En estas condiciones de inocencia, de bondad, de igualdad, de libertad, de solidaridad. No es que Rousseau piense que esto se ha dado históricamente, un momento en el que el hombre vivía al margen de la sociedad, pero nos sirve de reflexión para establecer qué es el hombre, ¿no? Y una vez que sepamos qué es el hombre, lo tomamos como norma de juicio y como criterio directivo. ¿Qué significa que es norma de juicio y criterio directivo? Que podremos juzgar la sociedad de hoy en día en función de esa definición de lo que el hombre es y pudiéramos prescribir al hombre actual y a la sociedad actual lo que debiera ser. ¿De acuerdo? Esta idea del buen salvaje, pues si recordáis las fechas que os he dicho de nacimiento y muerte de Rousseau, pues tiene que ver con las noticias que llegaban según se iban colonizando el continente americano y las noticias que llegaban también del continente africano, ¿no? ¿Qué noticias llegaban? Pues llegaban descripciones de hombres que vivían en medios naturales y por lo tanto no eran seres que vivieran en sociedades como ocurría en la Europa, ¿no? de la época de Rousseau, y que estas sociedades que eran habitadas por hombres, pues estos hombres tenían estas características o tendían a ello, ¿no? Que podemos pensar hoy en día, ¿no? Con las sociedades tribales, pues tendemos a pensar que las sociedades tribales, por ejemplo, hay menos desigualdad dentro de la sociedad, ¿no? La diferencia entre el que más tiene y el que menos tiene es una diferencia menor de la diferencia que existe entre el que más tiene y el que menos tiene en la sociedad en la que nosotros vivimos, ¿no? Entonces, hay mayor igualdad, hay mayor libertad, ¿no? Hay mayor coacción y son individuos más buenos en el sentido de que tienden más a ayudarse, a preocuparse por, bueno, por los males del otro, ¿no? Y hay una mayor inocencia en ese sentido, ¿no? El término salvaje, pues como entendéis, es un término peyorativo, ¿de acuerdo? Es decir, hoy en día pues tiene connotaciones un poco despectivas, pero era así como ellos hablaban, ¿no? El mito del buen salvaje. Él también narra, por ejemplo, que cuando venían barcos del continente americano, ¿no? Pues a veces traían a indígenas, ¿no? Y esos indígenas, según llegaban al continente europeo, estaban deseando regresar otra vez a su tierra, ¿no? Pero que no ocurría lo mismo con los europeos que se iban a América, ¿no? Es decir, los europeos que se iban a América se quedaban allí y ninguno quería volver a Europa otra vez, ¿no? Entonces, pues eso también alentaba nuestra idea, esta mitología, ¿no? De que cerca del estado natural, pues se vive mejor, somos más buenos, hay mayor igualdad y libertad, ¿de acuerdo? Pues bueno, nosotros, pues como hombres naturales, pues seríamos inocentes, bondadosos, respetaríamos la igualdad y la libertad, ¿de acuerdo? Y eso sirve como, no, como norma de juicio o criterio directivo, es decir, lo que debiéramos ser, ¿no? Pero ¿qué es lo que somos? Pues no somos nada de esto, ¿no? ¿Y debido a qué? Pues según Rousseau, la consecuencia es lo que tradicionalmente entendemos como el progreso. El progreso es derivado del saber y de la ciencia. Por lo tanto, el saber y la ciencia, y por supuesto la razón, nos han alejado de ese hombre natural, es lo que nos han alejado de la naturaleza, de la inocencia, bondad, igualdad y libertad, y refuerza nuestros vicios, el saber y la ciencia, ¿de acuerdo? Y ha generado el qué? La desigualdad entre los hombres. De aquí es de donde se saca esta idea tan divulgada de Rousseau de que el hombre
no es malo por naturaleza, porque por su naturaleza es inocente, bueno, igual y libre, sino que es la sociedad quien nos corrompe. Por eso existe el mal y la desigualdad. ¿Cómo se ha generado esa desigualdad y esa maldad en la sociedad humana? ¿De acuerdo? Pues habla Rousseau de que hay tres casos accidentales, bueno, que hay tres circunstancias o condicionamientos que han sido, por una parte, el establecimiento de la propiedad privada. ¿Qué ha ocurrido al establecer la propiedad privada? Pues que nos hemos dividido entre ricos y pobres. Nosotros podemos pensar, por ejemplo, en lo que comentaba antes, una sociedad tribal, ¿no? Sí, pues hay una menor diferencia entre lo que es el hombre rico y el hombre pobre. ¿Por qué? Porque el concepto de propiedad privada que utilizamos en el mundo occidental no es el que se utiliza en una sociedad tribal, ¿no? Entonces ahí hay otro reparto, ¿no? de la riqueza. Entonces eso da lugar a que en ellos haya una menor diferencia entre ricos y pobres, es decir, que hasta a veces tampoco es muy significativa, pero sin embargo en nosotros sí es muy significativa, ¿no? Luego está la institución de la magistratura, en el momento en el que hay unas personas que se ponen por encima de otras para tomar decisiones, los magistrados, los jueces, los ministros, ¿de acuerdo? Hay una división entre poderosos y débiles, hay unos que tienen el poder y pueden mandar y otros que no, los débiles pues lógicamente se han visto privados de su igualdad y libertad, pues se está rompiendo eso del estado natural y luego se ha transformado el poder legítimo en poder arbitrario, dando lugar a la diferenciación entre amos y esclavos, ¿no? Vivimos en una sociedad en la que hay ricos y pobres, poderosos y débiles, amos y esclavos, debido a estas circunstancias que llama Rousseau los casos accidentales, que son la propiedad, la existencia de la propiedad privada, el surgimiento de las magistraturas y la conversión del poder legítimo en poder arbitrario. El poder legítimo es el poder que tiene cada individuo sobre sí mismo, porque yo tengo poder para gobernarme. Pero en las sociedades actuales otro me gobierna, ¿no? Otro me manda. Lo que plantea Rousseau es que vivimos en un estado que no debiera ser, que no es el que debe ser, ¿no? Pero es el que es. ¿Cuál debiera ser el estado natural? ¿Podemos volver a la naturaleza? No del todo, pero nos podemos aproximar a ella, ¿de acuerdo? Por lo tanto, lo que debe hacer el ser humano es volver a su estado natural, a su inocencia primitiva, como una tendencia, como un deber ser. Es hacia lo que debemos tender, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque la situación actual es una situación de desorden e injusticia y entonces debemos restituir esa injusticia en justicia y en orden a través de un contrato social. Y ese contrato social debe restaurar el orden y la justicia, que nos encontramos en el estado natural. Eso se debe realizar a tres niveles, ¿de acuerdo? En la familia, en la sociedad y en el individuo o ciudadano. Entonces, debemos regresar en esos tres niveles al estado natural o tender a ello, ¿de acuerdo? Hay tres obras de Rousseau muy conocidas, el cómo la familia debe volver al estado natural, lo trabaja en un texto que se llama Nueva Eloísa, cómo la sociedad se debe transformar y acercarse a ese estado natural, lo trabaja en el contrato social, y cómo lo debe hacer el individuo, el ciudadano, en el Emilio. Las partes que más nos interesan son las del contrato social y las del Emilio, ¿de acuerdo? La Nueva Eloísa la vamos a mencionar brevemente, pero nos interesan más las otras dos. La familia, que trabaja, como he comentado, en la Nueva Eloísa. Lo que piensa Rousseau es que el vínculo conyugal, en función al cual se constituye e instituye la familia, ¿de acuerdo? Es el contrato más libre que existe, ¿de acuerdo? Por lo tanto, como es el contrato más simple, es un vínculo natural que se da de por sí y que no debe ser coartado por normas injustas, no debe ser regulado, no es necesario regularlo jurídicamente, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que ocurre? Que ese orden natural que genera un vínculo natural que deriva del contrato más libre que conocemos con el vínculo conyugal, ¿de acuerdo? Pues ese orden natural es perturbado por cuestiones que derivan de la sociedad, de esa sociedad que nos corrompe y que nos aleja del hombre natural, que es la cuestión de nacimiento. Pensar que Rousseau justo fallece antes de la Revolución Francesa y por lo tanto todavía estamos en Francia, o encontramos en Francia, mejor dicho, una sociedad estamental y por una cuestión de nacimiento uno está adscrito a un estamento, ¿no? Al tercer estado, pues tú eres del tercer estado, no hay permeabilidad social, ¿no? Y luego por una cuestión de riqueza, ¿no? Pues, dependiendo de la riqueza en la familia que tú nazcas, pues tendrás una vida u otra, ¿no? Entonces, pues piensa que las cuestiones de nacimiento y de riqueza perturban el vínculo natural que se debiera derivar del vínculo conyugal, ¿de acuerdo?
Por lo tanto, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues establecer relaciones conyugales lo más libres posibles porque es el modo en el que en el estado de naturaleza o en la situación primigenia o la situación original, pues los individuos se relacionan dentro de lo que conocemos como familia. Pasamos al contrato social, que es la obra posiblemente más conocida de Rousseau. Y bueno, pues en ella lo que nos va a indicar son cómo la sociedad puede volver al estado de naturaleza, ¿de acuerdo? ¿A través de qué? A través del contrato social, ¿no? ¿Qué es lo que debiéramos hacer para volver al estado de naturaleza? Pues establecer una asociación libre, en la que todos seamos libres, ¿de acuerdo? Esta asociación debe devolver al hombre al estado de naturaleza, por lo tanto debe restituir esa situación de bondad, de inocencia, de libertad y de igualdad, pero en tanto que miembro de una comunidad, ¿de acuerdo? Es importante. Recordar que en el estado de naturaleza, en un estado presocial que hemos visto antes, y por lo tanto no había sociedad, no había sociabilidad. Pero después del contrato social, sí, nosotros vivimos en una sociedad, porque el contrato, como indica, es social. Por lo tanto, lo que se contrata es la sociedad, lo que se constituye es una sociedad. Pero es una sociedad que preserva al hombre natural, o se acerca a esa naturaleza en la que existía el hombre natural, ¿de acuerdo? Dada la sociedad en la que vivimos, dada la sociedad coetánea de Rousseau, aunque pudiéramos pensar también la nuestra, pero la sociedad coetánea de Rousseau, ¿qué es lo que ocurre? Como es una sociedad que se caracteriza, perdón, por el desorden y la injusticia, pues necesitamos de un orden. Y este orden se debe caracterizar primero porque nos de protección, nos debe proteger, ¿de acuerdo? Y también se debe caracterizar porque al unirnos todos y al formar el cuerpo social, que es la sociedad, ¿de acuerdo? Cada uno se obedezca a sí mismo, respetando la libertad, como antes, que es la libertad del estado natural, que es una característica que existe allí. Por lo tanto, a través del contrato social pasamos a ser miembros de una comunidad, pero manteniendo nuestra libertad, ¿de acuerdo? Que son dos características que no se dan conjuntamente ni en el estado original porque éramos libres pero no éramos miembros de una sociedad, ni en la sociedad que es, en la que existe, porque somos miembros de una comunidad pero no somos libres, ¿no? Entonces, a través de la firma del contrato social se deben dar las dos cosas, comunidad y libertad. El contrato, ¿de acuerdo? Al contrato lo llama contrato o pacto social, ¿no? Que es el propio de las teorías contractualistas, bueno, tenéis un vídeo en donde explico el contractualismo y se aplica la teoría contractualista de Hobbes y de Locke, ¿no? Entonces, pues luego tendríamos la de Rousseau, que es esta que vamos a plantear, y ahora voy a plantear también una crítica que va a realizar a Hobbes y a Locke, ¿no? Bueno, centrándonos, tenemos el contrato pacto social. ¿Qué ocurre en este contrato pacto social? Se enajenan los derechos de cada uno, es decir, nosotros tenemos el derecho de gobernarnos a cada uno de nosotros, porque por naturaleza somos libres e iguales, ¿de acuerdo? Entonces yo lo que voy a hacer es, a través del contrato social, ceder ese gobierno. Pero ¿de qué modo? Eso es lo interesante incluso, ¿de acuerdo? ¿Qué debe ser la sociedad? Y ese contrato social, ¿qué tipo de sociedad debe promover? Pues debe promover una sociedad tal que sea una continuación y perfeccionamiento de qué? Del estado natural. Pues no podemos volver propiamente al estado natural, pero debemos generar una sociedad que esté en concordancia con esa naturaleza, con ese estado natural, ¿de acuerdo? ¿Cómo hacemos esa sociedad que debe ser continuación y perfeccionamiento del estado natural? Pues lo debemos realizar, a través de una asamblea. Debemos formar parte de una asamblea. ¿Qué es la asamblea? Un cuerpo moral y colectivo, en donde cada uno de nosotros formemos parte, ¿no? Y en tanto que vamos a formar parte de la asamblea, lo que seremos es ciudadanos, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros formamos la asamblea, en donde cada uno cuenta, ¿de acuerdo? Y de la asamblea, piensa Rousseau que lo que va a emanar es una cosa que él llama la voluntad general. Es un concepto muy importante, ¿de acuerdo? La voluntad general. La voluntad general sería aquella voluntad que trasciende las voluntades particulares de cada uno de los que vamos allí a la asamblea, que cada uno de nosotros vamos con nuestros intereses particulares y egoístas, pero a partir de esa asamblea lo que surge sería la voluntad general, de tal modo que al tender al bien general, al bien común, es capaz de satisfacer cada uno de los intereses particulares y egoístas de cada uno, ¿de acuerdo?
Y esa voluntad general, en tanto que tiende al bien general, pues no se va a equivocar, no se equivoca. ¿De acuerdo? De esa voluntad general van a emanar las leyes, van a surgir las leyes, en tanto que son actos de la voluntad general. Como todos estamos representados en la asamblea y formamos parte de la voluntad general, ¿qué va a ocurrir? Que esas leyes van a ser queridas por nosotros. Y al ser queridas por nosotros, al cumplir las leyes, seremos libres. ¿Por qué? Porque estamos cumpliendo las leyes que nosotros mismos hemos puesto. ¿De acuerdo? Aquí hay un matiz muy interesante, ¿no? Y es que, aunque no aparezca aquí ni en los apuntes, pero lo comento brevemente para matizar esa crítica que indicaba yo a Hobbes y a Locke. Y es que Rousseau piensa que la violencia y la fuerza no generan derecho. Es decir, si yo tengo fuerza y ejerzo la violencia a través de esa fuerza, no necesito el derecho para conseguir las cosas que quiera. ¿Por qué? Porque voy a obligar al otro a que me las dé. Ahora bien, que yo tenga la capacidad de obligar al otro a que me dé algo no quiere decir que tenga derecho a obtener ese bien que le quito al otro, ¿no? Esto es importante. ¿Por qué? Porque Rousseau piensa que el contrato social que establece Hobbes, por el cual legitima la monarquía absoluta, o el contrato social que propone Locke, por el cual legitimaría una forma de parlamentarismo, ¿no? Y sería el surgimiento del liberalismo, lo que ocurre es que parten de una situación de violencia. Es decir, en el contrato de Hobbes claramente y de Locke igual, pero un poco con ciertos matices, pero ocurre lo mismo, ¿no? Lo que ocurre es que estoy en una situación, en un riesgo de guerra. Entonces yo, en un contexto de guerra, soy capaz de aceptar determinadas cláusulas en el contrato porque estoy en una situación de emergencia, en una situación de violencia. Pero no porque haya legitimidad en ello, sino porque si lo que está en riesgo es mi vida, pues estoy dispuesto a ceder otras cosas con tal de mantener mi vida, ¿no? Igual que si alguien me viene a robar, yo no le voy a dar un bien porque tenga derecho la otra persona a llevárselo, sino que si saca una pistola y me amenaza con ella, pues yo le daré lo que me pida, ¿no? Si me dice, dame el coche, pues yo cojo y le doy mi coche, le digo, toma, llévate el coche. Porque tiene derecho, no porque tiene fuerza. En ese contexto, yo le daría el coche, pero no estaría dispuesto a aceptar que tiene derecho a llevarse mi coche, ¿no? Entonces es lo que quiere decir un poco Rousseau, ¿no? Es decir, que las propuestas contractualistas de Hobbes y de Locke no son propuestas legítimas. Es decir, sí, yo en una situación de emergencia aceptaría esos contratos porque está en juego mi vida, claro, pero no porque tengan derecho y legitimidad a desarrollar esos modelos sociales que proponen Hobbes y Locke, ¿de acuerdo? Entonces esa crítica es interesante, ¿no? Y tendría que ver a raíz de esto. ¿Por qué? Porque nosotros aquí, en la asamblea, que es de la que emana la voluntad general, no puede haber coacción, no puede haber violencia, no es un ejercicio de la fuerza, ¿de acuerdo? Simplemente es una voluntad que emana de ese cuerpo moral y colectivo, que sería la asamblea compuesto por cada uno de los ciudadanos y de la que emanan leyes, de las que se van a constituir, de las que se van a constituir la sociedad, ¿de acuerdo? Aquí hay un fragmento del contrato social, lo leemos. El pacto social establece entre los ciudadanos una igualdad, establece igualdad, porque todos somos iguales en la asamblea, tal que todos se obligan bajo las mismas condiciones, es decir, todos nos obligamos. ¿Bajo qué condiciones? Las de la voluntad general. Y todos gozan de idénticos derechos, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que ocurre? Que se garantiza la igualdad, pero en tanto que obedecemos la voluntad general, que al fin y al cabo todos formamos parte de ella, también nos obedecemos a nosotros mismos. Por lo tanto, la igualdad y la libertad en este modelo social de Rousseau quedan garantizados. ¿De acuerdo? Entonces, por lo tanto, esta voluntad general, ¿qué es lo que hace? Pues asegura, garantiza que cada uno se obedezca a sí mismo y por lo tanto nos garantiza la libertad. ¿De acuerdo? Asegurando que cada uno de sus miembros pues es libre, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque al obedecer la voluntad general, pues como va dirigida al interés general y cada uno de nosotros formamos parte de esa asamblea, nos estamos obedeciendo a nosotros mismos. Si nosotros formamos parte de la voluntad general, ¿que se sigue? Pues el individuo debe de subordinarse a la voluntad general. Primero, porque en esa voluntad general estamos nosotros, ¿de acuerdo? Y luego porque más allá de la voluntad general que hay, si la voluntad general lo que hace es seguir y buscar el bien común, perdón, el bien general, pues más allá de la voluntad general, lo único que quedan son las voluntades particulares y las voluntades particulares lo que buscan son intereses particulares y egoístas.
Y esos intereses particulares egoístas son los que nos llevan a una sociedad de desorden e injusticia como la que vivía Rousseau. Entonces, como hay que ir más allá, como hay que buscar otro modelo social, no nos podemos basar en individualismo, sino que tendremos que aceptar esa voluntad general. ¿De acuerdo? El Estado lo que debe hacer es garantizar lo mismo que la libertad natural y por lo tanto buscamos una sociedad, un Estado en el que se nos garantice la vida y también la felicidad, el bienestar. ¿De acuerdo? Esta libertad que surge en la voluntad general pues es muy distinta de la libertad que existía en el estado natural, porque no se trata de una libertad que deriva del instinto desordenado del estado natural, ¿de acuerdo? Sino que ahora ya se trata de un instinto disciplinado y moralizado por la razón. La razón juega ese papel, ¿no?, de ordenar. Ahí. ¿Y esto cuándo ocurre? Ocurre cuando coincide la voluntad individual con la voluntad general. Es decir, cuando nuestra voluntad individual la sometemos a la voluntad general, pero teniendo en cuenta que nosotros formamos parte de la voluntad general. Por lo tanto, es una identificación entre una voluntad y la otra. ¿Y eso cuando ocurre o cuándo se da? Pues se da en el momento en el que nosotros formamos parte de esa asamblea de la que deriva la voluntad general. En esa medida, la naturaleza se está utilizando como un criterio de orden y de justicia, como un criterio prescriptivo, como un deber ser, ¿no? La naturaleza es lo que debe ser. Y el gobierno, porque deberá existir un gobierno, ¿de acuerdo? ¿Qué es o cuál función tiene? Pues dice Rousseau, el gobierno es un intermediario entre los súbditos y el cuerpo político soberano, ¿de acuerdo? Y cito, ¿no?, del contrato social. Dice, el gobierno no solo somos del pueblo, sino sus empleados. Y el pueblo puede nombrarlos y destituirlos cuando guste. Al gobierno no les incumbe pactar, no deben pactar, sino obedecer, deben obedecer. ¿A quién? A la voluntad general. Porque claro, si el gobierno no obedece a la voluntad general, ¿a quién está obedeciendo? Pues a su voluntad particular y egoísta. Por lo tanto, debe obedecer a la asamblea de la que emana la voluntad general. Y dice, y el gobierno, al encargarse de las funciones que el Estado les impone, no hace otra cosa que cumplir sus deberes. Es decir, es su obligación, es un deber, ciudadanos, sin que en manera alguna tengan derecho a discutir las condiciones. Es decir, la soberanía ¿de quién es? Dice Rousseau, del pueblo. ¿Que se manifiesta a través de qué? Pues a través de la voluntad general que surge de la asamblea, en donde todos los ciudadanos estamos allí, ¿no? Estamos discutiendo o estamos dialogando o estamos elaborando al fin y al cabo las leyes. Por lo tanto, el gobierno lo que debe hacer es cumplir nuestro mandato, ¿no?, el mandato del pueblo, y cumplir con su deber ciudadano y no puede discutir las condiciones. ¿De acuerdo? Eso es muy importante. Lo que estaríamos aquí planteando ya pues sería una democracia directa, ¿no? O sería el modelo, no es que lo diga directamente Rousseau, pero que sería el modelo político entre los que nosotros generalmente distinguimos, el que más se acercaría a esta propuesta rousseauiana. Y bueno, pues con esto hemos acabado la parte del contrato social. Espero que haber sido claro en clase, de hacer preguntas, consultar los apuntes, etc. Las cosas que os digo siempre, ¿de acuerdo? Así que nada, un saludo chicos y a disfrutar.